En Hebreos 12:28 dice la palabra: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ya que nosotros sabemos la misericordia gratuita que el Señor ha mostrado para cada uno de nosotros, los seres vivientes, es necesario pues estar altamente agradecidos. Y media vez nosotros estemos agradecidos con Él, es ahí cuando despierta el deseo de servirle, pero servirle con temor, o sea, agradándole. ¿De qué manera nosotros le vamos a servir? Tenemos que servirle con gratitud. Y al servirle tenemos que agradarle, porque hoy en día pues podemos muchos estar sirviéndole al Señor pretendiendo agradarle y podemos estar desagradándole. Recordemos que hay dos clases de siervo, el siervo bueno y el siervo malo. Nosotros tenemos que procurar ser de los siervos buenos, de los que en aquel día el Señor nos llame y nos diga: ven, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. No queremos ser hallados como mal siervos. Entonces, al servirle al Señor es necesario que nosotros le agrademos mientras estemos trabajando en su obra. Con temor y reverencia, quiere decir con mucho respeto, con mucho temor, con mucha obediencia. Tenemos que servirle con temor y reverencia. Es un sumo respeto que tenemos que mostrar hacia nuestro Dios mientras le estemos sirviendo. ¿Por qué razón? Porque Él es fuego consumidor. Él paga a cada uno según sus obras. Si Él es fuego consumidor, tenemos que temerle, tenemos que servirle, pero con mucho temor, con mucho respeto. Y de esto hay muchas referencias. En Deuteronomios 4:24 dice: porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Es celoso, Él es fuego consumidor. Sabemos nosotros que Dios es amor. Hay muchos carteles, en muchos autobuses, en muchos lugares ponen: Dios es amor. Sí, Él es amor, pero Él es fuego consumidor. Lo que acabamos de leer en Hebreos 12:28. También lo dice Deuteronomios 4:24 y Deuteronomios 9:3. Dice: entiende pues hoy que el Señor tu Dios es el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y destruirás enseguida como el Señor te mandó. En 2 Tesalonicenses 1:8 también dice así: después que haya ejecutado castigo con llama de fuego a quienes no conocieron a Dios y a quienes no recibieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, repito: después que haya ejecutado castigo con llama de fuego a quienes no conocieron a Dios y a quienes no reconocieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que los castigará con llama de fuego. En Hebreos 10:27 también dice: sino que un terrible juicio está preparado y el celo de un fuego que consumirá a los adversarios. Aunque le sirvamos, podemos estar desagradándole, aunque le sirvamos. Por eso no solo se trata de trabajarle al Señor, servirle al Señor, sino procurar agradarle con nuestras obras, con nuestra conducta. ¿Cómo se agrada al Señor? Ejemplos de ellos tenemos en Proverbios 11:1. El Señor rechaza las balanzas alteradas, pero se deleita en las balanzas exactas. Entonces quiere decir eso que nosotros debemos de ser honestos en nuestros negocios. No tenemos que por qué salir ganándole a nuestros clientes o a las personas con quien tratamos en cualquier negocio. Tenemos que ser exactos, tenemos que ser justos, no tenemos que engañar a las personas. Y podemos estar sirviéndole al Señor, pero podemos estar alterando las balanzas, las pesas. También dice en Miqueas 6:7: ¿se agrada el Señor de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite? Oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar la compasión y estar dispuesto a seguir a tu Dios. Eso es lo que el Señor pide. De esa manera es que nosotros podemos servirle y agradarle, ¿verdad? Ser justos en todas nuestras acciones,
amar la compasión, o sea, ser misericordioso y también estar dispuestos a servir a nuestro Dios. En Hechos 10:35, hablando de Cornelio, dice la palabra de Dios, cuando el apóstol Pedro se acercó, porque el Señor lo envió a predicar el evangelio para recibir las buenas nuevas de salvación y luego posteriormente ser bautizado en el nombre del Señor Jesús, dijo el apóstol: sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. O sea, Cornelio, un hombre temeroso, un hombre que hacía muchas oraciones, limosnas, y era un hombre muy piadoso. O sea, tiene que ver mucho la conducta. Este hombre le agradó al Señor. Dice en Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Podemos nosotros estar diciendo que somos siervos de Dios, siervos del Dios Altísimo, obreros del Señor, que estamos trabajando, que somos diáconos, que somos colaboradores, que somos ancianos, que somos ministros, que somos obispos. Podemos decir nosotros que le estamos sirviendo al Señor, pero si vivimos según la carne, dice que no podemos agradar a Dios, no podemos agradar a Dios. ¿De qué manera nosotros podemos vivir según la carne? Por aquí hay una gran lista en Gálatas 5:19 y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, impureza, disolución, idolatría, brujería, enemistad, contienda, envidia, ira, disoluciones, herejías, rencor, homicidio, borracheras, orgía y cualquier cosa semejante a estas. Les advierto ahora, como también les advertí anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así aconsejó el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. También, por último, nosotros podemos cerrar con este tema acerca de los siervos de Dios y cómo debemos de servirle con temor, con reverencia, con un sumo respeto, con nuestra conducta, para poder tener el reino inconmovible. De lo contrario, no vamos a heredar ese reino. En Hebreos 10:38 también hay una forma de qué manera nosotros podemos desagradar al Señor. Hay otra forma. Él explica de qué manera nosotros podemos desagradarle al Señor. Por eso no hay vuelta atrás. Nosotros tenemos que seguir adelante, perseverando en el bien hacer. Dice en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por esta causa nosotros no enseñamos en la iglesia de que la persona que ha conocido el evangelio puede estar jugando de entrar y salir, porque esta se convierte en una práctica del pecado. Nosotros enseñamos que aquel que ha recibido el favor de Dios, ha recibido el conocimiento de la salvación, tiene que perseverar hasta el fin en bien hacer, para así poder obtener el galardón. Ningún apóstol nos enseñó que estas personas se mantenían en pecado, y dijo el apóstol: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Por lo tanto, es necesario guardarnos irreprensibles delante de nuestro Dios hasta que Él aparezca. Es necesario ser una nueva criatura. Es necesario dar un buen testimonio. Es necesario servirle al Señor, pero con respeto, con un temor, con una obediencia, para que Él nos diga: venid benditos de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Es necesario servirle con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que el Señor Jesús les bendiga.